Has hablado demasiado. Has explicado todo 1000 veces. Te has desgastado justificándote, defendiéndote, tratando de que otros entiendan. Pero no lo hacen. Y no lo harán. Porque hay algo que nadie te dice. El verdadero poder no se grita. Se calla. Y se siente. El silencio es el lenguaje de los sabios. De quienes ya no necesitan demostrar nada. Es el espacio donde se disuelve el ego. Donde el alma descansa. Y la mente se aclara. El budismo lo enseña sin pronunciarlo. Con gestos. Con presencia. Con desapego. Pero tú estás cargando con cosas que no ves. Con rencores que te quitan energía. Con heridas que repites sin saber. Con hábitos invisibles que te roban la paz. Y lo peor es que lo haces en silencio. Pero no desde la sabiduría, sino desde el dolor. Hoy vas a aprender la diferencia. Hoy vas a descubrir las 8 cosas que debes eliminar en silencio. Para encontrar la paz que has estado buscando. Sin tener que convencer a nadie. Sin tener que gritar nada. Solo tú. Tu silencio. Y una decisión. Estás a punto de comenzar un viaje. Que no se escucha con los oídos. Se siente con el alma. Y si te atreves, tu vida no volverá a ser la misma. El resentimiento es una prisión sin barrotes. No se ve. No se toca. Pero se siente en cada rincón de tu cuerpo. Es una emoción que se esconde detrás de una sonrisa forzada. De un gesto que aparenta calma. Pero por dentro hay tormenta. Guardas frases que nunca dijiste. Situaciones que no supiste cómo manejar. Injusticias que te dolieron más de lo que admites. Y eso se quedó ahí. Estancado. Silencioso. Podrido por dentro. El budismo enseña que lo que no sueltas te posee. Y el resentimiento es una forma de esclavitud emocional. Porque te hace revivir una y otra vez un momento que ya no existe. Te ata al pasado. Y mientras tanto, la vida sigue. Pero tú no avanzas. Y lo más peligroso es que te acostumbras a él. Te parece normal. Crees que forma parte de tu historia. De tu identidad. Pero no lo es. Es solo una emoción que no fue comprendida. Una herida que no fue sanada. Aquí es donde el silencio se vuelve medicina. No el silencio del orgullo. No el silencio que se guarda por miedo. Sino el silencio que observa sin juzgar. El que acepta sin resistir. El que respira hondo y decide soltar sin hacer ruido. En la práctica budista, no se trata de olvidar. Se trata de transformar. De mirar el resentimiento a los ojos. Sin justificarlo. Sin alimentar la historia. Solo dejarlo estar. Sentirlo. Y permitir que se disuelva. Porque cuando eliges el silencio consciente, cuando ya no necesitas que el otro se disculpe, cuando decides dejar de cargar eso por ti, ahí empieza la verdadera paz. No hace falta contarlo. Ni publicarlo. Ni esperar que alguien lo valore. Solo hace falta soltarlo en silencio. Y dejar que tu alma lo celebre. Aunque el mundo nunca se entere. Desde pequeños nos enseñaron a buscar aprobación. A recibir una sonrisa como recompensa. Un aplauso como validación. Un reconocimiento como señal de que valemos. Aprendimos a decir lo que los demás quieren escuchar. A actuar como esperan que actuemos. A disfrazar lo que somos con lo que creemos que gustará más. Y sin darnos cuenta, nos fuimos alejando de nuestra esencia. Nos volvimos expertos en agradar. Pero novatos en ser nosotros mismos. La necesidad de aprobación es un veneno sutil. No duele de golpe. Pero te va desgastando.
Te obliga a vivir en función de los ojos ajenos. Y mientras más buscas gustar, más te olvidas de ti. El budismo lo revela con una claridad brutal. Cuando dependes de la validación externa, te conviertes en esclavo del juicio de los demás. Y eso te desconecta de tu paz, de tu verdad, de tu libertad. La práctica del desapego silencioso no es rebeldía. No es indiferencia. Es sabiduría. Es aprender a caminar sin esperar aplausos. A hacer lo correcto aunque nadie lo vea. A seguir tu intuición aunque nadie la entienda. El desapego silencioso es esa decisión invisible. De dejar de pedir permiso para ser tú. De no explicar tus pasos. De no justificar tus cambios. Es cuando empiezas a confiar en tu voz interior. Más que en las opiniones externas. Es cuando eliges el respeto propio. Antes que la aceptación superficial. Y no se grita. No se anuncia. No se defiende. Simplemente se vive. Porque cuando dejas de buscar aprobación, lo que aparece es autenticidad. Y esa no necesita ruidos. Solo presencia. Ahí comienza la verdadera libertad. La que no depende de lo que digan, sino de lo que sientes cuando te miras en silencio. Y por fin, te reconoces sin máscaras. Compararte con otros es una de las formas más silenciosas de sufrir. Empieza con una mirada, una red social, un comentario inocente. Y de pronto ya no estás presente en tu propia vida. Estás viviendo dentro de la historia de otro. Mira su éxito y dudas del tuyo. Mira su belleza y desprecias la tuya. Mira su camino y cuestionas el tuyo. Sin darte cuenta. Te conviertes en tu propio juez. Tu enemigo más cruel. Tu verdugo invisible. El ruido interno que nace de la comparación es constante. Te dice que no eres suficiente. Que vas tarde. Que deberías tener más. Lograr más. Ser más. Y ese ruido es adictivo. Porque mientras lo escuchas, te desconectas del momento presente. Dejas de ver lo que sí tienes. Lo que sí has logrado. Lo que sí eres. El budismo lo enseña con claridad y compasión. El sufrimiento surge cuando te alejas del aquí y el ahora. Y compararte es alejarte completamente. Es vivir fuera de ti. Por eso la práctica es simple pero poderosa. Volver. Regresar a tu centro. Respirar profundo. Y observar tus pensamientos sin aferrarte a ellos. Cuando surge la comparación, no luchas contra ella. No la reprimes. Solo la miras. Y reconoces que no eres eso. Tú no eres lo que otro aparenta tener. Tú no eres lo que otro decidió mostrar. Tú eres un proceso sagrado. Único. Imperfecto. Vivo. El budismo entrena la mente para callar el ruido con presencia. Con silencio interior. Con aceptación radical. No necesitas competir con nadie. Porque el único camino que importa es el tuyo. Y en ese camino, la paz no se encuentra superando a otros, sino superando la necesidad de compararte. Ahí, en ese silencio, cuando dejas de mirar hacia afuera y empiezas a mirar hacia adentro, empieza la transformación real. La comparación muere y nace la gratitud. Por ser tú. Por estar aquí. Por estar despierto. El pasado tiene una forma sutil de atraparte. No con gritos. No con cadenas visibles. Sino con pensamientos que repites sin darte cuenta. Con escenas que revives una y otra vez en la mente. Con emociones que no se fueron. Solo se escondieron. El apego al pasado es esa nostalgia disfrazada de memoria. Es ese dolor que aún duele aunque ya no lo nombres.
Es ese error que sigues castigando. Esa persona que ya no está pero que sigues esperando en silencio. Y mientras más te aferras, más se detiene tu vida. Todo lo nuevo se contamina con lo viejo. Las oportunidades pasan de largo. Y tú te quedas ahí, repasando lo que fue, lo que pudo ser, lo que perdiste. El budismo lo dice sin palabras innecesarias. Todo lo que no sueltas te pesa. Aferrarse es sufrimiento. Y soltar es liberación. Pero soltar no es olvidar. No es negar. Es permitir que el pasado cumpla su función. Y dejarlo donde pertenece. Atrás. Ahí es donde el silencio se convierte en tu herramienta más poderosa. No el silencio del miedo, sino el silencio del presente. El que te permite escuchar tu respiración. Y darte cuenta de que estás vivo. Aquí. Ahora. Cuando guardas silencio y te sientas contigo mismo. Cuando dejas de buscar respuestas en lo que ya pasó. Y empiezas a hacer preguntas nuevas desde este instante. Algo se rompe. Una cadena invisible se cae. Y con ella, la ilusión de que el pasado define tu destino. El budismo enseña que cada momento es una oportunidad para renacer. Pero no puedes renacer si sigues viviendo en la tumba de lo que fue. El silencio te devuelve el poder. Porque te permite ver sin distracciones. Sentir sin juicio. Y aceptar sin resistencia. Ahí empieza la transformación. No cuando gritas que estás listo. Sino cuando en silencio. Decides seguir caminando. Sin volver la vista atrás. Hablar de tus planes antes de tiempo es como arrancar una semilla del suelo para ver si ya creció. Es interrumpir un proceso sagrado. Es exponer lo que aún está tomando forma. Y romper la magia del misterio. Cuando compartes tus sueños demasiado pronto, abres la puerta a opiniones. A juicios. A dudas que no eran tuyas. Pero que ahora te acompañan. El ego busca reconocimiento inmediato. Quiere que otros validen la dirección que elegiste. Quiere que aplaudan tus intenciones. Pero el alma sabe que el silencio es fertilidad. El budismo habla del valor del sigilo como una forma de respeto por el proceso. Como una manera de proteger la energía sutil de lo que apenas comienza. Porque todo lo que nace, nace frágil. Y merece cuidado. No exposición. El silencio es como el vientre donde crece una idea. Es el espacio sagrado donde se fortalece tu visión. Donde nadie la interrumpe. Donde no hay ruido externo que la distorsione. Cuando hablas demasiado de lo que vas a hacer, tu energía se dispersa. Tu enfoque se debilita. Y en lugar de construir desde adentro, empiezas a reaccionar hacia afuera. Por eso los sabios callan. Por eso los monjes sonríen en lugar de explicar. Porque saben que lo que se está gestando en el alma no necesita testigos. Solo compromiso. El silencio protege tus sueños. No como un secreto por miedo, sino como un acto de amor propio. Como una promesa que haces contigo mismo, sin necesidad de anunciarla. Cuando logres lo que sueñas, que sea tu paz la que hable, que sea tu transformación la que inspire, no tus palabras vacías, sino tu realidad sólida. Y hasta que ese momento llegue, guarda tus planes en el templo del silencio, y deja que crezcan con fuerza, lejos del ruido, cerca de tu verdad. Juzgar a los demás es una reacción automática. Una forma de afirmar que tú sabes. Que tú estás bien. Que tú harías las cosas mejor. Pero el juicio no nace de la sabiduría. Nace del ego. De la inseguridad. De la necesidad de sentirte superior aunque sea por un momento. Cuando señalas a otro, lo haces desde una historia que desconoces. Desde una herida que no entiendes.
desde una perspectiva limitada por tus propias creencias. Y lo más paradójico es que cada juicio que lanzas no cae sobre el otro, cae sobre ti. Se queda en tu mente, en tu cuerpo, en tu energía. El budismo enseña que lo que proyectas afuera es un reflejo de lo que aún no has sanado adentro. Juzgar es como beber veneno esperando que el otro sufra. Es cargar con una piedra en el alma, mientras crees que estás corrigiendo al mundo. Y ahí aparece el silencio, no como cobardía, sino como compasión. Como una decisión consciente de observar sin atacar, de ver sin condenar, de comprender sin imponer. El silencio rompe el ciclo del juicio, porque te invita a mirar hacia adentro, a preguntarte por qué lo que el otro hace te afecta tanto, qué parte de ti está reaccionando, qué parte de ti aún no está en paz. El silencio no es indiferencia, es humildad. Es reconocer que no lo sabes todo, que cada persona camina con su propio dolor, con su propio pasado, con sus propias batallas que tú no ves. Cuando eliges callar en lugar de juzgar, abres la puerta al entendimiento, a la empatía, a la libertad de no cargar con lo que no te pertenece. Y entonces algo cambia. Tu mirada se suaviza, tu mente se libera. Tu corazón se expande, porque al dejar de juzgar a los demás, dejas de juzgarte a ti. Y en ese espacio silencioso, te haces más humano, más consciente, más libre. El ruido mental del "no soy suficiente" es una de las voces más poderosas que te habla en silencio. No grita, pero te invade de manera constante. No es una frase única, sino un eco repetido. Un murmullo continuo que nunca te deja en paz. Esa voz comienza con una duda, una pequeña grieta en tu autoestima, y se alimenta de comparaciones, de errores pasados, de expectativas ajenas. Es la voz que te dice que no tienes lo que se necesita, que no eres lo suficientemente inteligente, atractivo, capaz, valioso. Pero aquí está la verdad que nadie te ha contado. Esa voz no eres tú. Esa voz es el eco de tus heridas, de tus miedos, de todo lo que la sociedad, tus experiencias y tu propio temor han depositado en tu alma. El budismo enseña que la mente es un espejo distorsionado. Cuando te identificas con ese "no soy suficiente", estás viendo un reflejo falseado. No el verdadero reflejo de tu ser, sino una proyección de tus inseguridades, de tus creencias limitantes. Y el mayor error que puedes cometer es creer que esa voz es la verdad. Porque al hacerlo, te limitas, te reduces, te condenas al sufrimiento. El silencio es la respuesta más poderosa que puedes dar a esa voz. El silencio no es callar por callar. Es escuchar sin juicio. Es permitir que tus pensamientos fluyan sin aferrarte a ellos. Es observar esa voz con calma y sin creerte su mentira. Cuando el "no soy suficiente" aparece, en lugar de luchar contra él, de pelear con tu mente, de intentar llenar ese vacío con 1000 logros o aplausos, respira, guarda silencio y observa. El silencio es el espacio donde puedes sanar, donde puedes escuchar la voz verdadera de tu ser. Esa que te dice que ya eres suficiente, que no necesitas validación externa, que tu valor no está en lo que logras, sino en lo que eres. El silencio permite que la mente se calme, que las aguas turbulentas del juicio y la crítica se aquieten. Y en ese espacio de quietud, puedes escuchar la verdad profunda de tu esencia. Una esencia que es pura, completa, perfecta tal como es. Cada vez que la voz del "no soy suficiente" suene, no la sigas. No la creas. Solo observa. Y recuerda que el silencio no es la ausencia de pensamientos, sino la presencia del ser en su forma más pura. Es en ese silencio donde el yo herido comienza a sanar.
donde el amor propio empieza a florecer, donde la paz se instala dentro de ti, y donde la verdad más profunda se revela. Eres suficiente tal como eres. No tienes que hacer nada para merecerlo. Solo ser. Y al ser, te encuentras con tu paz. El deseo de tener siempre la razón también nos aleja de la verdadera conexión con los demás. Cada vez que sentimos la necesidad de demostrar que estamos en lo correcto, nos enfocamos en ganar, en imponernos sobre el otro. Pero lo que olvidamos en ese proceso es que la verdadera conexión no surge de la confrontación, sino de la empatía, de la apertura, de la humildad. Cada discusión que se basa en tener la razón es una batalla innecesaria, donde no solo se pierde la energía, sino que se pierde la oportunidad de entender al otro. En lugar de tratar de convencer al otro de tu punto de vista, ¿por qué no permitirte el espacio para escuchar realmente lo que la otra persona está tratando de decirte? En ese silencio, en esa pausa, es donde se siembra la comprensión genuina. El budismo nos enseña que la verdadera sabiduría no reside en imponer nuestra visión del mundo, sino en la capacidad de soltar nuestras ideas preconcebidas y aceptar que la verdad es multifacética, que cada quien ve el mundo a través de su propia experiencia. Al elegir callar y escuchar, no solo estamos evitando el desgaste de una discusión, sino que estamos abriendo la puerta a una comprensión más profunda de la vida y de las personas que nos rodean. El silencio, entonces, no solo es un refugio para nuestra paz interna, sino también un medio para generar paz en nuestras relaciones. Cuando dejamos de pelear por tener la razón, dejamos de crear barreras, y comenzamos a construir puentes. En el silencio, la mente se calma, el corazón se abre y las palabras se vuelven innecesarias. La paz no se logra a través de ganar, sino a través de soltar, de rendirse a la humildad, de aceptar que no siempre necesitamos tener la razón para estar en paz con nosotros mismos y con el mundo. Cada vez que sientas la necesidad de demostrar que tienes la razón, recuerda que no se trata de ganar una discusión. Se trata de ganar paz interior. Se trata de dejar ir el ego y escuchar con el corazón. Se trata de elegir la tranquilidad por encima de la confrontación, de entender que la verdadera fortaleza no está en ser siempre el más sabio, sino en saber cuándo callar y cuándo escuchar. Cuando dejas que el silencio entre en tu vida, eliminas las batallas innecesarias, las cargas de la mente y los grilletes del ego. En ese espacio sagrado de quietud, encuentras la paz que buscas, y esa paz, al final, se convierte en el mayor de los tesoros. ¿Estás listo para eliminar estas 8 cosas en silencio? El camino hacia la paz interior no requiere de grandes palabras ni gestos grandilocuentes. El Buda nunca gritó su sabiduría al mundo. En lugar de eso, la vivió en el silencio, en la calma, en el espacio profundo de la mente donde la verdadera transformación puede ocurrir. La serenidad no se alcanza a través del ruido constante de nuestras preocupaciones, pensamientos y deseos, sino a través de la quietud, la reflexión y la aceptación. Hoy, te invito a dar el primer paso hacia ese silencio transformador. No hace falta hablar ni explicar. Solo siembra en tu corazón la intención de soltar esas 8 cargas que has estado cargando en silencio. No es necesario que lo digas en voz alta. Solo comiénzalo en tu interior, en lo profundo de tu ser. El camino del Buda no es un camino de lucha, de competencia ni de ego. Es un camino de paz, de humildad y de autoaceptación. Y lo más bello de todo es que este camino no se grita. Se vive en calma. Te animo a que empieces hoy mismo, sin decir una sola palabra. Hazlo en silencio. Deja que tus acciones hablen por ti. Si realmente estás listo para vivir esa transformación, el primer paso es dejar ir lo que ya no te sirve. El primer paso es decidir que no necesitas tener la razón, que no necesitas aferrarte al juicio, que no necesitas pelear con el pasado. Solo necesitas paz. Comienza ahora, en silencio. Cada pensamiento, cada acción, cada respiro, puede ser un paso hacia esa paz. No lo digas en voz alta, solo siéntelo. Y si sientes que este mensaje resuena contigo, que te está guiando a algo más profundo, suscríbete. Hazlo en silencio, sin ruido. Tu vida comenzará a cambiar.